Estamos a esta hora con Fabiana Ramírez, ella es especialista en seguridad informática de SET Latinoamérica y vamos a hablar en este momento sobre mensajes falsos, sobre problemas en la entrega de paquetes o envíos. Esto que vemos mucho mensajes, por ejemplo, a través de SMS de su paquete va a llegar, DHL, FedEx, y SET ha identificado ciertas amenazas en este tipo de mensajes. Fabiana, bienvenida a la nube. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hablemos un poquito sobre qué es lo que ustedes han detectado y qué debe hacer la gente que recibe estos mensajes y por qué canales se están dando. Ok, bueno, mira, este tipo de detecciones la verdad que no es nueva. De hecho la venimos viendo ya desde hace varios años, pero por supuesto, por un lado se repiten y también se renuevan, que es el hecho de que los criminales empiezan a enviar correos electrónicos de tipo phishing para engañar a los usuarios para que realicen ciertas acciones. Pero la característica que tiene puntualmente en este caso es que suplantan la identidad de organizaciones conocidas. En este caso vimos mucho los casos de empresas de correo, como DHL, Correo Argentino para nuestro caso, donde los usuarios reciben un correo diciéndole, bueno, diversas cosas, pero entre ellas y lo más común es que les digan que su paquete está en camino o que necesitan una acción para recibir su paquete, y por supuesto estamos hablando de un paquete que quizás la persona nunca pidió ni tendría por qué llegarle, pero ante la duda o la confusión generalmente hacen un clic o dan información sensible e incluso llegan a hacer un pago, digamos. ¿Qué es lo que están buscando, aparte de generar esos pagos, los atacantes? ¿Buscan información y qué pueden llegar a hacer con esa información? Bueno, un ejemplo muy común, como te decía, es el hecho de que te diga el correo electrónico, tenés este paquete, hacé clic acá, por ejemplo, para poder ver dónde está. Usualmente las personas, una vez entrando a esos enlaces, que por supuesto serán maliciosos y falsos, a veces tienen que ingresar su nombre, su dirección, sus números de teléfono, con lo cual ya tenemos una, de alguna manera, determinada información sensible o privada más bien de las víctimas. Pero también está el hecho de decir, bueno, hemos visto casos donde dice que el paquete se quedó estancado, supongamos, en la aduana o en las fronteras y tienen que pagar una pequeña diferencia. Ya sea poco o mucho dinero, los cibercriminales llegan a hacerse o con el dinero o con incluso información de las cuentas o información financiera de las personas, que obviamente o lo pueden vender o lo pueden utilizar. A veces la recaudación de fondos por parte del criminal con estas acciones es poca por cada víctima, pero considerando que el phishing se expande o se distribuye a una gran cantidad de usuarios, realmente con que caigan algunos ya estaríamos hablando de una suma incluso interesante. Fabiana, hablemos un poquito sobre los países más afectados. ¿Esto puede extenderse o ya lanzando esta alerta se controla un poquito más la situación? ¿Desde hace cuánto empezó y hasta cuándo puede extenderse este tipo de amenazas? ¿Tienen como un tiempo de caducidad o los cibercriminales la siguen ejecutando hasta que a perpetuidad, digámoslo así? El tema con las campañas, en forma genérica, ¿no? Este tipo de amenazas, te decía al principio, la venimos viendo desde hace bastante tiempo. Creería que más o menos arrancó más en la pandemia por el hecho de que todos estábamos conectados y que, bueno, ya es común que hagamos los seguimientos online, ya no de ninguna manera presencial. Diría que más o menos por ahí arrancó. Y, por ejemplo, lo que es Correo Argentino, incluso yo he recibido esos mensajes ya desde hace varios años y tienen la misma forma, por ahí cambian algunos detalles, pero se vuelven a repetir. Si son los mismos actores cibercriminales o no, es algo muy difícil de decir, pero sí, todos los años vemos nuevas versiones de estos mismos correos. Y lamentablemente es difícil rastrear, ¿no? Porque habría que ir a rastrear el dominio de correo electrónico, y una gran característica de este tipo de trabajo es que si bien puede volver a repetirse la campaña, el momento de ejecución es relativamente corto justamente para que no los encuentre. Quizás se expande durante dos semanas, un mes y desaparece y luego volvemos a verlo de otra manera. Pero como decía, es difícil decir este es el actor cibercriminal, probablemente sean muchos, pero los cambios son pocos, realmente son pocos, casi siempre es la misma modalidad y bueno, se van tirando los mails a ver quién cae. Lamentablemente suele ser una cantidad de gente no te digo muy alta, pero es cierto que hay usuarios que lamentablemente caen igual.
Finalmente, Fabiana, ¿cómo hacer para identificar? Pues sabemos que viene desde hace muchos años, pero la gente a veces pasa por alto todas estas recomendaciones. ¿Cómo identificamos esto? ¿Cómo lo prevenimos? ¿En dónde lo denunciamos? ¿Y qué podemos hacer para ayudar a nuestro círculo más cercano, sobre todo a los adultos mayores, que son los, creería yo, más sensibles a caer en este tipo de amenazas? Bueno, desde SET nosotros siempre tratamos de alguna manera evangelizar sobre la educación en ciberseguridad. Nosotros decimos que la educación es lo primero, porque con eso viene la información y la toma de conciencia de estos riesgos, que bueno, en este caso estamos haciendo un poco de educación. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros informarnos y también informar a nuestro entorno. Eso por un lado, pero quizás hablando específicamente de esta amenaza, lo primero que podríamos llegar a considerar es si a mí me llega un correo electrónico perteneciente a una empresa de envíos, una empresa de correos, hablándome sobre un producto que yo tengo que recibir, quizás la primera alerta sería, bueno, ¿qué producto tengo que recibir? ¿Por qué si yo no compré nada o nadie me envió nada? Bueno, ya cuando viene algo gratis, por así decirlo, que es lo más común, ya tendría yo que estar sospechando, ¿no? Porque voy a recibir un envío que no pedí. Usualmente el correo electrónico, este tipo, apela a una emoción de la persona, de decirle, mirá, tu paquete está en camino, tu paquete quedó estancado en algún lugar. Bueno, primero preguntarme qué paquete, porque yo no tendría por qué estar recibiendo un paquete. Luego, frente a toda esta situación donde vemos este tipo de estafa constantemente, ya todas las organizaciones de correo, estamos hablando de HL, Correo Argentino, FedEx, entre otros, ya han tomado conocimiento de esto y lo que hacen es no enviar correos electrónicos que deriven a enlaces, no enviar correos electrónicos que soliciten información sensible. Incluso si vos ves dentro de sus políticas, dice el usuario no va a recibir correos electrónicos donde se le pidan datos. Bueno, frente a esta realidad, si yo tengo un correo que a mí me pide un dato sensible mío, información financiera, algo sobre mi tarjeta, ya debo sospechar y realmente no hacerlo. De última, si tengo dudas, comunicarme por los canales habilitados y legítimos de la organización, y bueno, ahí sacarme las dudas, pero no actuar de alguna manera en forma rápida, ¿no? Hay que pararse y pensar. Pero para destacar, esto de la emocionalidad del mail, de, por ejemplo, sucede a veces, usted tiene una deuda impaga o tiene un regalo. Bueno, no, eso es lo más sospechoso, el indicio de que a mí me pida que actúe rápido con algo que en principio no tiene nada que ver conmigo, que es algo que yo debería saber, ¿no? Sí, eso es muy importante. Pues Fabiana Ramírez, especialista en seguridad informática de SET Latinoamérica, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre este tipo de estafas y cómo prevenirlas.